hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a hacerte fiel. Por siempre, Dios. Buenas noches, hermanos y amigos que nos visitan en esta noche. Quiero compartir una escritura con ustedes que me anima muchísimo en esos momentos difíciles, en esos momentos de situación, en esos momentos de necesidad por lo que podemos estar pasando y que muchas veces podemos creer que podemos resolverlo solos o con las diferentes alternativas que este mundo nos brinda para resolver los diferentes tipos de problemas y situaciones de esta vida. Así que acompáñenme a la siguiente escritura que está en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice la Biblia: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Amigos, qué reconfortante es saber que lo único que nosotros necesitamos para que Dios nos ayude en esa hora de necesidad, en ese momento que necesitamos ayuda, lo único que necesitamos es confiar en Él, acercarnos a Él para que Él pueda tener misericordia de nosotros y así nos pueda ayudar. Así que quiero animarte a que por medio de esta escritura y por medio de este servicio te acerques a Dios para que Dios pueda seguir teniendo misericordia de ti y de mí. Y con esta escritura quiero darte la bienvenida a tu Iglesia de Cristo de Santo Domingo. Sí, por favor, me puedes acompañar en este momento a una oración para poner este servicio en manos de Dios. Amén. Nuestro Dios y Padre, Dios Todopoderoso, Dios amoroso, muchísimas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar aquí para escuchar tu palabra, mi Señor, y así poder cada día acercarnos más a ti para que tú tengas misericordia de nosotros y nos puedas ayudar. Te pedimos, Dios, que dirija todo lo que se estará haciendo en esta noche, en este servicio, y que tu palabra siga tocando nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Hermanos, hermanas, amigos y familiares que están conectados de sus hogares con nosotros, bienvenidos sean a nuestro servicio. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes lo que es el mensaje de nuestra contribución semanal.
Para eso quiero que me acompañe a tu Biblia, al libro de Deuteronomio, capítulo 10, del versículo 12 al 14. La Biblia dice, Deuteronomio capítulo 10, versículo del 12 al 14. Dice, y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón, con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes, para que les vaya bien. Tengan en cuenta que del Señor su Dios son los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Dice la Escritura que Dios lo único que pide de nosotros es que lo amemos con todo el corazón y con toda el alma. Que tengamos en cuenta también que de Él son los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Pero a través de nuestra contribución, tú y yo tenemos la oportunidad de honrar a nuestro Dios para que el pueblo y nuestra iglesia siga creciendo, que además de Él podemos llegar a diferentes lugares. Tenemos la oportunidad de apartar una pequeña parte de tanto que Dios nos da y con esa pequeña parte hacer muchísimo. Vamos a tener ese corazón. Vamos a orar de que Dios nos dé un corazón amable y siempre dispuesto a dar para que su reino siga creciendo. Amén, iglesia. Acompáñenme por favor a una oración. Dios y Padre, gracias por la oportunidad que nos da de orarte y por la oportunidad que nos da, Padre mío, de poder apartar una pequeña parte de tanto que usted nos da, Padre, y poder dar nuestra contribución. Denos siempre un corazón dispuesto a darla, Padre mío, para que su reino siga creciendo y avanzando, Padre. Gracias por todo. En el sagrado nombre de Jesús te oro. Amén.
Él está en mi destino, Él es todo lo que amo, mi deseo. Dios y yo nos pertenecemos, yo lo amo, Él me ama y nada supera nuestra relación. Estamos deseosos de compartir contigo un plan de estudios bíblicos personalizado y enseñarte lo que Dios tiene preparado para ti. En la descripción de este video te dejamos un enlace a nuestro formulario de contacto a través del cual puedes suministrar tus datos y así poder comunicarnos contigo. A continuación presentamos nuestro mensaje principal. La vida cristiana está llena de etapas. Nuestra fe tiene que visitar diferentes lugares para fortalecerse y crecer. Nuestro desafío está en aprovechar cada oportunidad para entender el propósito de Dios y así soportar, aprender y madurar. Lugares. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Qué gusto poder saludarles. En esta noche vamos a compartir la palabra de Dios, disfrutando de esta nueva serie que estamos compartiendo de lugares. Ya hemos visitado diferentes lugares a través de la Biblia. Hemos ido al desierto, hemos ido a la cueva, hemos ido a la habitación. Pero esta noche vamos a ir a un lugar al que nadie ha ido. Ninguno de nosotros hemos ido a ese lugar, pero todos quisiéramos ir. Ese lugar es el cielo o el reino de los cielos. Y ese es el título de nuestra enseñanza de esta noche, el cielo. Acompáñame por favor en una oración. Mi Dios y Padre amado, gracias por este privilegio y este honor que tenemos de poder compartir tu palabra. Te pido que esta pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y transformarnos conforme a tus planes, conforme a tu propósito. Te pido que lo que vamos a aprender esta noche sea de gran ánimo y de gran inspiración para nuestros corazones. Gracias por tu amor y tus bendiciones y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acompáñame a la Biblia. Voy a ir rapidito porque hay muchas escrituras que compartir contigo esta noche. Pero hoy vamos a hablar de ese lugar tan especial que es el reino de los cielos. Más que una meta, el reino de los cielos es un propósito. El reino de los cielos es el lugar donde veremos realizados todos los anhelos de Dios para con nosotros. Es nuestro verdadero hogar, es nuestra verdadera patria. Es el lugar para el que fuimos creados, para el que fuimos pensados. Fuimos pensados para el reino de los cielos. Vamos a estar aprendiendo tres cosas sobre el reino de los cielos. Lo primero que vamos a estar aprendiendo es quiénes son ciudadanos del reino de Dios. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino de los cielos? La segunda cosa que vamos a aprender es quiénes no entrarán en el reino de los cielos. Y por último vamos a aprender cómo será la vida en el reino de los cielos. Así que, bueno, yo te invito a que te ponga el cinturón porque este viaje va a comenzar a través de la Biblia. Vamos a conocer más profundamente cómo es el cielo. Hay muchas cosas que podemos aprender del cielo, pero solo nos vamos a enfocar en estas tres cosas. Primer punto, ciudadanos del cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice lo siguiente: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Fíjate qué increíble. Pablo aquí está diciendo, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿A quiénes se refería Pablo con nosotros? Pues estaba refiriendo a los creyentes, a los que habían sido bautizados, a los que habían aceptado ya el Evangelio de Cristo. Específicamente le estaba hablando a los filipenses. Los filipenses tenían un concepto bastante claro de lo que es una ciudadanía, porque era un concepto que los romanos tenían perfectamente definido. Y Filipos era una ciudad muy importante del Imperio
romanos. Sabemos que la ciudadanía romana se adquiría por nacimiento, pero también se adquiría por medio del servicio militar o cualquier servicio especializado que requiriera el imperio. También sabemos que los ciudadanos romanos tenían ciertos privilegios o derechos que no tenían el resto de la población. Y es que, por ejemplo, los ciudadanos romanos no podían ser azotados, no podían ser encarcelados sin un juicio previo, y también tenían el derecho de apelar para ser juzgados en Roma por el propio emperador. Es decir, que la ciudadanía romana era muy importante en ese momento. De la misma manera, la ciudadanía del reino nos da ciertos derechos, nos reconoce como parte del reino de Dios. Pero con los derechos tenemos que saber que también vienen las obligaciones, las responsabilidades. Como ciudadanos del reino de los cielos, pues tenemos que aceptar las normas del reino de los cielos. Tenemos que acatarnos a la constitución del reino de los cielos, que es la Biblia. De manera que si queremos ser ciudadanos del cielo, tenemos que ser también personas que obedecen las normas y las reglas de ese reino. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33 nos dice lo siguiente: así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos, en hacer lo que es justo delante de Dios, y recibirán también todas estas cosas. Vivimos en un mundo en el cual tenemos inquietudes, problemas, situaciones, y la tentación de nosotros va a ser poner toda nuestra atención en este mundo, en las cosas de este mundo, en resolver lo inmediato, en resolver lo que tenemos enfrente. Muchas veces dejando de lado el reino de Dios, muchas veces perdiendo de vista el reino de los cielos. Pero la Biblia nos dice que si nosotros ponemos toda nuestra atención en el reino de los cielos, Dios nos suplirá las demás cosas. Dios añadirá las demás cosas. Y yo te pregunto, ¿dónde está puesta tu atención? ¿Está toda tu atención puesta en el reino de los cielos o está tu atención puesta en las cosas de este mundo? En el versículo 31 al 32 de este pasaje que acabamos de leer, fíjate que aquí está hablando de necesidades. No está hablando de que Dios va a cumplir todos nuestros caprichos, de que Dios va a cumplir todos nuestros gustos, nuestras exigencias, sino de que Dios va a suplir nuestras necesidades cuando nos enfocamos completamente en el reino de los cielos. Sabemos que Dios da mucho más de lo que nosotros necesitamos. Incluso dice la Biblia que Dios nos da mucho más de lo que nosotros pedimos o pensamos, pero su promesa está orientada a dejarnos entender que cuando ponemos nuestra atención en el reino de los cielos, cuando nos enfocamos en cubrir los requerimientos de Dios, pues Dios se encarga de suplir nuestras necesidades. Amén. Y en esto los padres de la fe nos dan el ejemplo. Los padres de la fe eran hombres y mujeres que, aunque vivían en la tierra, tenían su vista puesta en el cielo. Fíjate cómo dice Hebreos capítulo 11 del 13 al 16. Todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria mejor. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá, pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad, dice la Biblia. Me encanta esta escritura. ¿Y a quiénes se está refiriendo específicamente? Está refiriéndose a la fe de los antiguos. Más específicamente estaba hablando en esta parte de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Y estaba hablando de cómo ellos siempre tuvieron la oportunidad de regresar a su tierra, de regresar al punto de donde salieron, pero decidieron seguir adelante, confiando, buscando esa patria mejor, esa tierra de la cual Dios es arquitecto y constructor. Es decir, que ellos no estaban aferrados a las cosas de este mundo, sino
a las cosas del cielo. En el versículo 14 nos dice que ellos no vieron realizadas todas las promesas de Dios. Sin embargo, las vieron de lejos y las saludaron porque tuvieron fe. ¿Te acuerdas de Moisés, que aunque no pudo entrar a la tierra prometida, Dios le permitió verla de lejos? Era como una muestra de que Dios estaba muy próximo a cumplir sus promesas. Y muchas veces nosotros podemos frustrarnos al no ver las promesas de Dios cumplidas en nuestro tiempo, pero debemos entender que Dios tiene un concepto para nosotros que es la vida eterna, que Dios no va a cumplir las cosas en el tiempo nuestro, sino en su tiempo, y su tiempo es eterno. Debemos entender que Dios, que cuando tenemos fe, abrazamos las promesas de Dios y no nos aferramos a las cosas de este mundo. Dice la Biblia que la fe de los antiguos, ellos no se aferraron a las cosas de este mundo, sino que se reconocieron a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y esto es muy importante, lo dice el versículo 13. Se consideraban a sí mismos extranjeros de paso por este mundo, porque los extranjeros de paso, los peregrinos, pasan por los lugares, pero no se detienen en los lugares, sino que ellos están enfocados en llegar a su destino. No es lo mismo ser un extranjero de paso que ser un turista. El turista está donde quiera, se quiere detener, donde quiera se quiere tirar una foto, donde quiera quiere pararse a comer, donde quiera quiere pararse a compartir, a conocer la cultura, a conocer el idioma, a conocer esto, a conocer aquello. El peregrino no, el extranjero de paso no, porque está enfocado en llegar a su destino. Y así eran los padres de la fe. Así dice la Biblia también sobre Abraham, de que en Hebreos 11, del 9 al 13, de que Abraham, aunque tenía toda la tierra prometida a su disposición, nunca construyó casa, sino que vivía en tiendas de campaña, porque él estaba esperando la ciudad de la cual Dios es arquitecto y constructor. Es decir, que la fe de los antiguos era una fe extraordinaria, porque ellos nunca estaban como aferrados a la tierra donde vivían, sino que ellos estaban esperando la patria celestial. Estaban esperando siempre estar en la presencia de Dios. Abraham era como los dominicanos en el exterior, ¿no? Que aunque viven, respiran, caminan en el exterior, su corazón late en su tierra. ¿No te has fijado que el dominicano en el exterior siempre está soñando con volver a su tierra? Y tú dices, wow, pero tú estás allá, tú ya tienes todas tus facilidades, pero ellos siempre quieren volver a su tierra. Lo mismo pasa con los ciudadanos del cielo. Aunque viven en la tierra, su corazón late en el cielo. Aunque viven en la tierra, no pierden de vista las cosas del cielo. Amén. Mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6 del 19 al 21. Mateo 6 del 19 al 21 dicen: no amontonen riquezas en la tierra donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, donde los ladrones entran a robar. Más bien, amontonen riquezas en el cielo donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Wow, esta es una escritura que nos impacta, es una escritura que conocemos bastante bien, pero muchas veces se nos olvida, ¿sí o no? Se nos olvida esta escritura, de que no podemos aferrarnos tanto, estar tan apegados a las cosas de este mundo, sino más bien construir riqueza en el cielo, actuar, vivir conforme a las cosas del cielo, no conforme a las cosas de la tierra, porque nada de lo que nosotros construyamos aquí vamos a poder llevárnoslo al reino de los cielos. Todo se va a quedar aquí. La vida en la tierra va a ser temporal, va a ser como una coma en un libro, va a ser algo breve. Si tú te pones a comparar la vida en la tierra con lo que será la vida en el cielo, donde vamos a vivir por la eternidad, por cientos, miles de años, pues entonces tú te das cuenta que la vida en la tierra es bastante breve. Por eso dice la Biblia, no amontonen riquezas aquí en la tierra, sino amontonen riquezas en el cielo. Yo te pregunto, ¿cuán aferrado estás a las cosas de este mundo? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Está tu corazón puesto en la tierra o está tu corazón puesto en el cielo? Esto me lleva a una reflexión. No permitas que tu vida se diluya en las cosas que no podrán traspasar la muerte. No permitas que tu vida se diluya en cosas que no te van a acompañar
hacia el cielo. Por eso tenemos que poner nuestro corazón en las cosas del cielo. Amén. Segundo punto, ¿quiénes no entrarán al reino de los cielos? Ay, 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 ay. Qué pregunta. ¿Quiénes no entrarán en el reino de los cielos? Y antes de contestar esta pregunta, déjame hacerte una ilustración. Resulta que en estos días yo fui a una oficina de un consulado y me di cuenta de que ellos tenían una lista de cosas que no eran permitidas en ese lugar. No se puede llevar celulares, no se puede llevar cámaras, no se puede llevar ningún objeto electrónico, computadora, nada, ni reloj, nada electrónico. Y tampoco se puede llevar armas, evidentemente. Yo tenía la mía, pero decidí dejarla para evitarme problemas. No, mentira. No se puede llevar nada de esas cosas. Si tú quieres entrar a ese lugar, ¿qué tienes que hacer? Dejar todo. Yo podía aferrarme a las cosas, yo podía aferrarme a mi celular, no, porque es que me va a entrar una llamada, por si acaso tengo que comunicarme. No. Si usted quiere entrar ahí, usted no puede entrar con nada de eso. Lo mismo pasa con cada país. Antes de tú entrar a un país, te dicen un listado de cosas, te dan una hojita con las cosas que no pueden entrar a ese país. Tú puedes alegar lo que tú quieras, pero al final esas cosas simplemente no pueden entrar. Si tú quieres entrar a ese lugar, tienes que desechar aquello que no es permitido en ese lugar. Así es el reino de los cielos. Hay comportamientos, hay actitudes, hay cosas que no pueden entrar al reino de los cielos. No importa cuál es tu opinión, esas cosas no podrán entrar al reino de los cielos. También me acordé de este programa famoso que se llama Alerta Aeropuerto. Te darás cuenta, te habrás dado cuenta de un video que circuló mucho de un dominicano que quiso entrar con un pote de habichuela con dulce a un aeropuerto. Entonces, cuando él llegó, la persona de migración estaba aquí como con este frasco sospechoso. ¿Qué es lo que este hombre tiene aquí? Y cuando destapó, un frasco de habichuela con dulce llevaba este hombre. Y le dijeron, usted no puede entrar con eso. No, pero aparte de eso, él tenía orégano poleo, tenía verdura, tenía esto, tenía aquello. Y le dijeron, ay, mi padre, usted no puede entrar con eso por ahí. Y así es el reino de los cielos. Hay cosas que no son permitidas. ¿Quiénes no entrarán en el reino de los cielos? Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 10. Dice lo siguiente: ¿no saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entreguen a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación y fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate qué escritura más impactante esta. Hay cosas, hay actitudes, hay comportamientos que no serán aceptados en el reino de Dios. Si quieres saber más sobre estos comportamientos y actitudes que no serán parte del reino de Dios, te aconsejo que puedas leer Gálatas 5 del 19 al 21, 2 de Timoteo 3 del 1 al 5 y Apocalipsis 21, 8, donde dice claramente las cosas que no serán toleradas en el reino de los cielos. En el versículo 9 y 10 nos dice la Escritura algo increíble. Dice, no se dejen engañar, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque mucha gente te va a querer engañar con un falso evangelio. Levanta la mano, acepta a Jesús aquí, di esta oración, tú no tienes que hacer más nada, ya. Tú no tienes que cambiar, simplemente haz esta oración. No estoy diciendo que esto no sea importante, no estoy diciendo que creer no es importante, lo que estoy diciendo es que eso no es lo único. Y hay quienes anuncian el evangelio como que creer es lo único que hay que hacer, olvidándose de la Escritura que dice que hasta los demonios creen. Hasta los demonios creen en Dios. Así que creer no es lo único. Es importante, pero no es lo único. Así que es importante que nosotros entendamos que el reino de Dios necesitamos ajustarnos a ciertas normas y por eso es importante conocer la palabra de Dios. También hay algunos que van
a decirte cosas como no te preocupes, Dios es amor, Dios te acepta como tú eres, tú no tienes que cambiar, tú no tienes que hacer nada porque Dios te acepta así. Hermano, vamos a leer la Biblia para que podamos entender realmente cómo podemos entrar al reino de Dios. También habrá quienes te digan, no te preocupes, que eso no existe, eso no es verdad, no tienes que preocuparte por eso, eso nunca va a suceder, nunca vamos a estar en la presencia de Dios, todo comienza y termina aquí en la tierra. Pues déjame decirte algo, en el reino de Dios poco importa tu opinión, poco importa lo que tú piensas, poco importa el concepto que tú tengas de lo que es la justicia, porque el reino de Dios tiene sus normas y quienes no se acaten a esas normas simplemente no podrán entrar en el reino de Dios. Hay quienes están acostumbrados a salirse con la suya aquí en la tierra y piensan que en el reino de Dios va a suceder lo mismo. Déjame decirte que la migración del reino de Dios, los escáneres del reino de Dios son de alta tecnología. Ahí nadie va a poder entrar, nada de contrabando, ni nadie va a poder pasar si no está conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos y obedezcamos la palabra de Dios para que podamos ser parte de ese reino y aferrarnos a las promesas que Dios nos hace para que podamos llegar a ser parte de ese reino. Amén. Habrá también quienes utilicen estos versículos, principalmente esta segunda parte donde dice, no se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entreguen a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, etc. Muchos podrán decir, ay, pero la Biblia sí es intolerante. Ay, pero la Biblia, pero míralo ahí, hay discriminación, por ejemplo, hacia los homosexuales. Pero si tú te fijas detenidamente en estos versículos, te darás cuenta que aquí no hace una distinción entre una persona y otra. Aquí está hablando de comportamientos, no de la persona, sino de los comportamientos que no serán aceptados en el reino de Dios. Si usted quiere ser parte del reino de Dios, usted tiene que vivir o renunciar a esos comportamientos de los cuales habla la Biblia, que no habla de uno específicamente, sino que habla de muchos comportamientos. No está hablando de un grupo de personas de manera particular, como muchos han querido interpretar y han querido pronunciar. No, está hablando de que toda persona que no esté acorde a la palabra de Dios, sea homosexual, heterosexual, como quiera, pero que no esté viviendo conforme a los planes, a los propósitos y a las direcciones de la palabra de Dios, no podrá entrar en el reino de Dios. Poco importa nuestras emociones, poco importa nuestro concepto de justicia. Dios tiene sus normas. Quienes quieran entrar a su reino tienen que adecuarse a las normas de ese reino. Amén. Saben, en el mundo hay dos tipos de pecadores. Dice aquí la Biblia que en el versículo 11, y esto eran antes algunos de ustedes, es decir, que quienes ya eran parte del reino de Dios antes tenían ese comportamiento. Porque es importante entender que el reino de Dios está compuesto por pecadores, pero pecadores arrepentidos, es decir, pecadores que han confesado sus pecados y lo han dejado, que han dejado ese estilo de vida pecaminoso, siguen siendo tentados por ese estilo de vida, pero ya no están sujetos a esa vida pecaminosa porque están sujetos al Señor. Por otro lado están los pecadores no arrepentidos, que son aquellos que no han aceptado la palabra de Dios, que no se han arrepentido de sus pecados, que no están dispuestos a hablar de sus pecados y que viven todavía para complacer sus deseos pecaminosos. Esos no podrán ser parte del reino de Dios. Amén. Así pues, mis queridos hermanos, queda bastante claro quiénes no podrán entrar en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron asombrados cuando Jesús dijo que para los ricos era muy difícil entrar al reino de Dios. Ellos se quedaron profundamente impactados porque eran declaraciones que ellos no se esperaban. En Mateo capítulo 10, versículo 24 a 27 dice lo siguiente: estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Oye, qué impactante esto, porque el mismo Jesús dice: mi gente, esto es difícil entrar en el reino de Dios. En otra parte dice: hay un camino ancho y un camino estrecho. Muchos irán por el camino ancho, por el camino más fácil, pero el reino de Dios llegar al reino de Dios
es por un camino angosto y difícil. El versículo 26 dice, al oírlo se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros, ¿quién podrá salvarse? Fíjate que ya los discípulos no estaban pensando en los ricos, en los pobres, ellos estaban pensando, pero esto es demasiado difícil, ¿quién podrá salvarse? Y aquí Jesús nos revela algo sumamente increíble. Jesús dice, Jesús los miró y les contestó, versículo 27, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Fíjate qué increíble esto, y es un principio muy importante para entender. En el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos es imposible para los hombres. Ningún hombre podrá entrar al reino de los cielos, ninguna mujer podrá entrar al reino de los cielos por sus propios méritos. Solo podrá entrar al reino de los cielos por la compasión y la misericordia de Dios. Solo podrá entrar al reino de los cielos por la compasión y la misericordia de Dios, porque para los hombres eso es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Solo quienes abrazan la gracia y la misericordia de Dios y se someten a su palabra podrán hacerlo, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Si no eres un creyente, yo te invito a que estudies la Biblia para que puedas conocer el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo y así puedas ser parte del reino de Dios. No lo dejes para después, porque después puede ser demasiado tarde. Tenemos que ahora conocer ese plan que está en la Biblia para que podamos ser parte de ese reino de Dios. Amén. Última cosa que vamos a compartir esta noche, ¿cómo será la vida en el cielo? Bueno, pues vamos a ver todas las escrituras ya para concluir. Apocalipsis 7, del 13 al 17, donde dice lo siguiente. Entonces uno de los ancianos me preguntó, bueno, ¿quién es este anciano? Aquí está Juan hablando. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro que está cargado de imágenes simbólicas. Y aquí Juan estaba hablando de la revelación que tuvo, esa visión donde vio el trono de Dios, a Dios sentado en el trono y todos los ángeles que estaban alrededor de él, estaban también los ancianos y frente a él estaban una multitud que no se podía contar, todos vestidos de blanco, alabando a Dios. Y dice la Biblia en el versículo 13, entonces uno de los ancianos le preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Y aquí me gusta la respuesta de Juan en el versículo 14. Él le dice, tú lo sabes, Señor. Es decir, Juan no cae en gancho. El anciano le pregunta, ¿quiénes son estos? Y Juan dice, tú lo sabes, Señor. Era tan sublime la visión que Juan mismo no se atrevía a alegar nada. Él quería mejor que sean ellos, que sea el ser celestial que le diga quiénes son estas personas. Entonces dice la Biblia que el anciano le contestó lo siguiente. En el versículo 14, y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado por la sangre del Cordero. Fíjate qué increíble. Esta gran multitud que no se podía contar, que estaba ante la presencia de Dios, dice que eran aquellos que habían pasado por la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? Es un periodo de sufrimiento, es un periodo de prueba. La tribulación viene del latín tribulum, que quiere decir, es ese rastrillo con el cual se separaba la paja del trigo. Quienes pasaban por la tribulación y eran aprobados eran quienes estaban en la presencia de Dios, quienes habían sido limpiados por la sangre del Cordero. Y tú, si nos ponemos a pensar esto de manera literal, pues podemos pensar, ¿y cómo es que la sangre blanqueó la ropa de estas personas? Pero si lo podemos ver pensándolo de una manera espiritual, sabemos que ese Cordero es Jesucristo, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Y por eso ellos estaban vestidos de blanco, porque habían sido purificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso están delante del trono de Dios, dice el versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios, porque fueron blanqueados, no por sus méritos, como dije anteriormente, sino porque fueron blanqueados, porque aceptaron la sangre del Cordero.
Dice el versículo 15, día y noche le sirven en su templo. Fíjate qué increíble será la vida en el cielo. Día y noche será al servicio de Dios. Será el ministerio más sublime en el que hayamos estado, porque estaremos delante de Dios directamente en su presencia, día y noche, sirviéndole y alabando su nombre. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Me gusta mucho como dice la versión Reina Valera de esta parte. Dice, el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y cuando hablamos de tabernáculo, sabemos que es una figura que aparece en el Antiguo Testamento, que era ese templo móvil que tenían, donde Moisés se encontraba y el pueblo encontraba la presencia de Dios. Ese tabernáculo solo podían participar del servicio en el tabernáculo los levitas. Ninguna otra de las tribus de Israel podía participar del servicio del tabernáculo, sino solo aquella tribu que había sido escogida para esos fines. Sabemos también que en el tabernáculo había un lugar santísimo donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Es decir, que cuando la Biblia nos habla de que Dios extendió el tabernáculo, quiere decir que ahora todos vamos a poder estar ante la presencia de Dios sin ninguna limitación, sino que todos vamos a poder conocer a Dios más profundamente. También dice la Escritura en el versículo 16, ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor le molestará. Y esto da esperanza a mucha gente que no se le quita un hambre y un calor. Hay gente que el hambre no se le quita, que comen ahora y ahorita tienen hambre. Hay gente que todo el tiempo están con un calor. Mi gente, en el reino de los cielos ya nos vamos a olvidar de eso. Ahí no va a haber hambre, ni sed, ni calor, porque ahí va a haber un aire central para todos nosotros disfrutar de la presencia de Dios sin incomodidades. Así que ya ustedes saben, los calurosos tienen su esperanza en el reino de los cielos. Y dice el versículo 17, porque el Cordero que esté en medio del trono será su pastor y los guiará a manantiales de aguas de vida. Wow, y esto es increíble porque dice la Biblia que Jesús, el Cordero, será nuestro pastor, pero ya será un pastor que nos va a guiar sin la resistencia que del pecado, sin la resistencia de nuestras tentaciones, de nuestra naturaleza pecadora, sino que ahora vamos a ser guiados, apacentados por el pastor sin ningún tipo de resistencia. Y en el versículo 17 también al final dice, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Y esta es la parte con la que me quedo. Aquí dice la Biblia que Dios secará cada lágrima de nuestros ojos. Es decir, que Dios nos va a dar un consuelo eterno, que vamos a tener, que el sufrimiento será cosa del pasado cuando estemos ya en la presencia de Dios. Imagínate tú cuando estemos después de 1000 años en la presencia de Dios, 2000 años, porque estamos hablando de la eternidad. Después de varios miles de años, yo creo que no nos vamos a acordar de todo el trabajo que nosotros pasamos en este mundo. Así que aquellos que han pasado mucho trabajo en el mundo, que han sufrido mucho, mis hermanos, tengan esperanza y tengan fe que en el reino de los cielos eso será cosa del pasado. Amén. Pero ¿por qué el reino de los cielos? ¿Por qué una vida eterna para todos nosotros? Bueno, el reino de los cielos es el lugar donde vamos a hacer todo lo que Dios realmente esperaba que nosotros seamos. En el reino de los cielos es donde vamos a ser personas completamente espirituales. Porque mientras estemos en esta tierra, nuestra existencia estará dividida entre lo carnal y lo espiritual. Siempre estaremos luchando con tentaciones y debilidades. Ni el más espiritual entre nosotros es completamente espiritual. Porque todos nosotros tenemos tentaciones, tenemos malos deseos en nuestro corazón, pero en el reino de los cielos seremos todo lo que Dios espera que nosotros seamos, porque seremos blanqueados con la sangre del Cordero, convirtiéndonos en seres completamente espirituales. En 2 Corintios ilustra un poco mejor esto al decir lo siguiente, por eso tenemos siempre confianza, sabemos. Eso es 2 Corintios 5:6, dice, por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe, pero tenemos confianza. Y quisiéramos más bien
desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Mientras estemos en este cuerpo, mi gente, estamos separados, pero el mismo cuerpo nos separa de alguna forma de Dios por las limitantes de este cuerpo terrenal, este cuerpo miserable, como le llamaba Pablo. Pero cuando seamos transformados, cuando seamos purificados con la sangre del Cordero, podemos servir a Dios, podremos servir a Dios sin limitaciones y ver a Dios cara a cara como Él, conocerlo como Él nos conoce a nosotros. Amén. Una última escritura para terminar. Una última escritura. Juan 17, versículo 13. Espero que lo que compartimos esta noche, lo que estamos compartiendo, sea de mucha ayuda para tu corazón y que te dé esperanza entender que el reino de los cielos es un lugar reservado para ti, es un lugar en el cual Dios espera que nosotros podamos llegar a través de la transformación, a través de la purificación por medio de la sangre del Cordero. Juan 17, versículo 3 dice lo siguiente: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Este versículo tuvo lugar cuando poco tiempo antes de Jesús ser arrestado. Dice la Biblia que Jesús estaba orando por sus discípulos, no solo por los discípulos que él tenía en ese momento, sino incluso por nosotros, quienes conoceríamos su mensaje más tarde, más adelante, quienes conoceríamos el mensaje por medio de los apóstoles, por medio de la palabra. Jesús estaba orando por cada uno de nosotros ese día, y dice la Biblia que en esa oración Jesús dejó detallada en qué consiste la vida eterna, en qué consiste la vida celestial, que consiste básicamente en conocer a Dios. Dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Wow, y esto me parece fascinante porque son pocas las cosas que me puedo imaginar que nos van a tomar toda una eternidad. Y yo pienso que solo el conocer a Dios es algo que nos tomaría la eternidad y no nos cansaría, no nos aburriría. Porque conocer a Dios, Dios es tan inmenso, Dios es tan grande, el corazón de Dios es tan profundo que nos tomaría la eternidad conocerlo verdaderamente como Él nos conoce a nosotros. Y por eso Dios preparó un lugar para cada uno de nosotros en el cielo, para que lleguemos a conocerlo tan profundamente como Él nos conoce a nosotros. Y créanme que esto nos va a tomar una eternidad y quizá nos faltará aún así, nos faltará tiempo para conocer la profundidad del corazón y del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Bueno, mis queridos hermanos, 3 cosas hemos aprendido esta noche. ¿Quiénes son ciudadanos del cielo? Pues aquellos que son creyentes, aquellos que han aceptado la gracia, la misericordia de Dios, que se han arrepentido de sus pecados y han sido bautizados, siendo purificados con la sangre del Cordero. Segundo, quienes no entrarán en el reino de los cielos, aquellos que no se ajusten a las normas, a la constitución del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Y por último, ¿cómo será la vida en el cielo? Bueno, pues será una vida donde vamos a estar alabando a Dios 24/7, sin restricciones, sin ninguna limitación. Vamos a poder ver a Dios cara a cara y conocerlo como Él nos conoce a nosotros. El cielo, mi gente, es un lugar que impactará profunda y eternamente en nuestras vidas, pues allí estaremos en la presencia de Dios, sin velo, sin obstáculos, y tendremos la oportunidad de conocer a Dios como Él nos conoce a nosotros. Feliz resto de la noche y bendiciones. Peticiones de oración. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Si por favor podemos incluir en nuestras oraciones las siguientes peticiones de oración.
queremos invitarte a que sintonices nuestro servicio dominical que será transmitido por nuestras redes sociales de YouTube y Facebook Live este domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos. Queremos invitarte a nuestro servicio de mediado de semana, el cual será transmitido el próximo miércoles a las 7:30 de la noche por nuestras redes sociales de YouTube y Facebook Live. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram y así podrás recibir notificaciones cuando publiquemos los devocionales y servicios. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiadecristosd.com, donde tenemos para ti recursos interesantes que fortalecerán tu fe. Yo estoy, gozando estoy, danzando yo estoy, alabando a mi Dios, celebrando estoy, en la casa de Dios, no te quedes así, ven y únete a mí.
Este es el final del servicio. Muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que estén con nosotros en nuestra próxima reunión.